Hola hermosa familia, pues bienvenidos nuevamente al estudio que tenemos, como dicen, cada semana con Nehemías. Y pues vamos a continuar viendo todas las bendiciones, todo que conlleva el carácter de nuestro Señor, nuestro Dios, el que vayamos conociendo todas sus cualidades, como lo mencionamos al principio del capítulo, y es de gran bendición, familia, el que nosotros tengamos ese conocimiento como cristianos, porque a veces decimos que conocemos a Dios, pero dicen, pero no conocemos el carácter, todas las características que es nuestro Señor. Y aquí, con esta gran oración que hace Esdras, vemos que había un pueblo arrepentido, que había una manifestación del Espíritu, había realmente un crecimiento con este pueblo de la palabra del Señor a través del tiempo, de todo lo que el Señor había venido haciendo con el pueblo de Israel. Y podemos ver también en temas anteriores, cómo el Señor ha bendecido una tras otra al pueblo de Israel. Y aquí pues vamos a continuar viendo estos 5 versículos donde el Señor nos muestra todavía más de esas cualidades que tiene el Señor para nosotros. Y realmente es hermoso poder escudriñar su palabra y ver todo lo que el Señor nos ha prometido y que nos va cumpliendo según nuestras necesidades. Y vemos que el Señor, dice uno, es espléndido en todos los aspectos. Y entonces aquí en sí vamos a ver todo lo que el Señor nos da, ¿no? Toda la herencia que Él nos proporciona, aún sin merecerla. Entonces, dice uno, ¿a quién no le gusta recibir una herencia? Creo que a todos, ¿no? Seríamos decir, pues no, yo no quiero la herencia de algo. Y podemos observar, ¿no? Que la herencia comúnmente viene de familiares cercanos, principalmente de nuestros padres, ¿no? El día que ellos ya no están en esta tierra, ellos a través de su vida forjaron un porvenir, pudieron haber tenido muchas propiedades o bienes, otros no, pero siempre hay un legado y dice uno, hablamos de ese tipo de herencia, ¿no? De la económica. Y dice uno, por lo regular le digo, viene de padres, después hay a veces que los abuelos heredan a los nietos y hay cierta preferencia a veces, ¿no? De los abuelos, de los padres. Pero dígame, ¿quién hereda algo a un extraño? Es muy difícil realmente que alguien les haga una herencia a alguna persona que no conoce. Y sin en cambio aquí podemos ver que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado una enorme herencia, que es nuestra vida eterna. Una herencia que no se acaba. Una herencia, dice uno, inmerecida, como es el tema que vamos a ver. Por lo regular, las herencias podemos decir que son inmerecidas, ¿no? No podemos decir que nos hemos ganado una herencia, porque por muy hijos que hayamos sido con los padres o nietos con los abuelos, como lo veníamos diciendo, podemos ver que no hicimos nada para esa herencia, ¿no? Que digamos hayamos hecho crecer los bienes de tales personas que nos están heredando, ¿no? Dice uno, es un regalo que nos proporciona. Y este es el regalo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Amén. Y entonces
vamos a continuar y pues como título les digo, todo este capítulo se llama El Dios que adoramos, y aquí el tema es una herencia inmerecida, ¿no? Algo que no merecíamos. Y los invito que vamos a poner estos momentos en oración para ir ya de lleno a los versículos. Cerrando nuestros ojos, Señor, Padre Celestial, gracias te damos nuevamente, Padre, por todas las bendiciones que recibimos día a día a ti, Señor, que aún sin merecerlas, Señor, lo vemos por tu gran amor, por tu gran misericordia en nuestras vidas. Señor, gracias porque nos permites estar aquí contigo, Señor, porque sabemos que eres nuestro Dios, Señor, nuestro Dios eterno, nuestro Dios creador de todo, Señor, y que nos has heredado enormemente muchísimas cosas, Señor. No únicamente lo material, sino sabemos que lo más preciado para nosotros es una vida eterna. Gracias, Señor, por todo ese amor que tú nos das también y que a veces, Señor, no les correspondido de igual manera. Gracias, Señor, por estos momentos, y todo lo pongo estos momentos en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y les digo, vayamos aquí al versículo 25, que dice la palabra del Señor: y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en su gran bondad. Y aquí vemos, ¿no?, nuevamente en este versículo cómo están reconociendo este pueblo que Dios lo que les había prometido, lo estaba cumpliendo. Dice uno, recibieron tierras realmente que no fueron, digamos, decíamos cualquier tierra, ¿no? Fueron tierras ricas. Y estas tierras no eran, digamos, de nadie, ¿no?, sino pertenecían a pueblos y estaban bien custodiadas. Y estas tierras, podríamos decir que no eran fáciles de tomar, que para los ejércitos que había en esa época se les era muy difícil conquistar estas tierras. Pero con Dios las había prometido. Sabemos que para Dios no hay nada imposible. Y les permitió a este pueblo, pues realmente necio y eso, idólatra, les permitió nuevamente que se arrepintieran, y les daba, y les daba. Dice uno, de igual manera, lo que prometió de las tierras ricas en todo, porque dicen se saciaron, ¿no? Es decir, no nada más comieron, sino que era tanta la abundancia que dice se saciaron, se deleitaron de esa gran bondad que Dios les había dado. Y también estaba sabiendo y decían que habían crecido como las estrellas, porque Dios les había prometido a Abraham que su descendencia iba a ser, dice uno, incontable. Y eso lo habían dado. Cuando vemos que este pueblo de Israel era obediente a Dios, era invencible. Ya lo hemos visto en libros anteriores, ¿no? Cuando caminaban con Dios, el rey y todo el pueblo, Dios les daba todo. Dice uno, como le decía yo, se volvieron invencibles porque conquistaban todo lo que el Señor les daba, todo lo conquistaban. Y podemos ver que Dios mostraba gran bondad, les daba prosperidad, pero esto, sin embargo, también les acarreaba problemas, ¿no? Porque dice, les prometió, se las entregaba, y ahí volvían a caer. Sabemos que las cosas, dice uno, a veces muy difíciles, que para el hombre pueden ser imposibles, para Dios no lo es. Sabemos que Dios, no hay imposibles para Él. Cuando es su santa voluntad,
lo va a entregar. Y podemos ver ahora en la actualidad, ¿no? Que nuevamente caen en lo mismo. Ellos quieren ver el hombre, muchos milagros, quieren ver cosas, dice uno, sobrenaturales, para que ellos pudieran ver, ¿no? Pudieran creer, porque por desgracia ahora el hombre necesita ver para creer. Ya no cree en las cosas que pudieran decir espirituales, ¿no? Que se tenga esa fe y decir, ¿sabes qué? Me voy a curar, me voy a no sé, en lo económico, a prosperar enormemente, y a veces se pierde la visión y piensan que es por esfuerzo propio, que no es por la ayuda de Dios. Y esto es porque realmente se sienten autosuficientes en esto. Y sabemos que no es verdad, todo viene de las manos de Dios. Cuando te quiere bendecir, te va a dar en abundancia, como aquí lo mostró con las tierras que le estaba entregando nuevamente al pueblo, ¿no? Amén. Vayamos al 26, dice, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Y aquí nuevamente el pueblo no sabía de todo lo que habían hecho sus antepasados. Reconocen que hubo rebelión, que mataron a sus profetas. Nada más hubo rebelión de ya no creer. De todas las leyes, dice uno, las echaron a sus espaldas. No querían saber nada de ellas, no querían ver de ellas. Y esto lo que ocasionó ira, una gran ira a Dios, ¿no? Y sabemos que al pueblo en prosperidad se olvida de Dios. Siempre que se encuentra en prosperidad, vemos, es un ciclo que sucedía con el pueblo de Israel, ¿no? Dios los prosperaba, estaban bien, se rebelaban, se envenecían, y ¿qué hacía Dios? Había una corrección, Dios los entregaba a esclavitud. Y nuevamente Dios clamaba, el pueblo clamaba a Dios, y Dios, ¿qué hacía? Los volvía a perdonar. Les digo, es un ciclo, ¿no? Y sabemos que el hombre actualmente es así, no ha cambiado nada la humanidad. Ahora dice uno, estamos peor, ¿no? Ahora tú te encuentras prosperado en todo lo material, todo, y te olvidas por completo de Dios. Y esto, dice uno, no es nuevo, dice uno, lo hemos visto desde los libros que vimos de Esdras, Reyes, cómo un pueblo se sentía prosperado y se olvidaba de Dios. Y lo podemos ver y confirmar. Y el Señor nos lo dice, nos reafirma que esto es un mal que el hombre tiene. ¿Por qué? Porque su palabra no nos miente, y sabemos, y podemos ir, los invito, vayamos a Apocalipsis 3:17, que dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y aquí pues podemos ver en el libro de Apocalipsis, ¿no? Cómo cuando se prospera se olvida uno de Dios. Olvidamos el objetivo realmente, el por qué nos prospera el Señor. Sabemos que es mucha bendición a veces cuando hay mucha prosperidad, pero debemos de tener mucho cuidado con eso. Aquí le estaba hablando a la iglesia de la Odisea, ¿no? Sabemos que esta era una ciudad rica y la iglesia por consiguiente no lo era, pero lo que aquí la iglesia pudo ver es que era rica, ¿no? Podía comprar todo lo valioso que para, entre comillas, para ellos era una iglesia próspera, pero perdieron realmente el objetivo, ¿no? Que era buscar las riquezas eternas.
Y aquí pues el Señor nos lo reafirma, ¿no? Yo soy rico, me he enriquecido y como estoy rico tengo de todo, no hay necesidad de nada. Y les digo, primeramente, se olvidaron de Dios. Y hay que tener mucho cuidado cuando nosotros pudiésemos llegar a este tipo de pensamientos, ¿no? Cuando realmente dice uno nos encontramos en paz, prosperados, que nos lleguemos a olvidar de Dios. Recuerda que cuando hay prosperidad, no todo viene de parte de Dios, ¿eh? Eso es lo que sí debemos discernir bien, claro, porque a veces muchos creyentes realmente suponen equivocadamente que toda la abundancia de bienes materiales es indicio de bendiciones espirituales de parte de Dios. Y eso para recordarles que no siempre es así, porque el enemigo a veces te da abundancia, pero quiere distraerte, quiere manipularte con estas cosas materiales y conlleva a que tú te empieces a olvidar de Dios, de esa necesidad que es primeramente Dios. Y se ven muchos casos, ¿no? Cuando muchos creyentes empieza Dios a prosperarlos. Ellos antes de que fueran prosperados estaban cada 8 días en la iglesia, estaban sirviendo al Señor en todo lo que Él se les decía. Pero empiezan a prosperar y se empiezan a olvidar de Él. ¿Por qué? Porque ya tienen todo lo necesario. Puede ser que haya sido un negocio, ya se los prosperaron y dejan de ir porque tienen que abrir el día domingo. O ahora ya tienen todo lo material y ahora lo dedican para ahora salir a divertirse. Y empiezan a hacer a un lado a Dios, a nuestro Señor. Y entonces eso es lo que les digo, que debemos de tener cuidado. Amén. Entonces, dice un abusos. Vayamos ahora a la palabra del Señor, ahora al 27, que dice, entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de las manos de sus enemigos. Y les digo, se sintieron oprimidos, se sintieron nuevamente realmente con esa tribulación, y ¿qué hacen? Claman al Señor. Y aquí sabemos que cuando hay eso de que desobedecen a Dios y el lapso que ellos se encuentran pues ya sea que en cautiverio o se encuentran en tribulación, claman al Señor. Pero el Señor, dice uno, ¿por qué manda la disciplina? Y es que tiene un propósito el Señor con la disciplina que se mande, y es que se deben de arrepentir. Por eso es la disciplina, para que comprendan la necesidad que tienen del Señor, reconocer que dice uno que le han regado y poder ellos recurrir a Dios. Y eso lo podemos ver en Hebreos 12 del 5 al 7, y así dice su palabra en Hebreos. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y podemos decir, ¿no? Dice uno, no te espantes ante la disciplina. Debemos de estar mejor gozosos, porque ahí estás entendiendo o viendo que Dios te ama y que quiere lo mejor de ti, que no quiere que te veas más a futuro con una muerte eterna, que dice uno que te vaya peor. Es mejor que te disciplinen en el momento adecuado a que después dice uno no tenga uno ya remedio.
Hay muchos padres que no supieron disciplinar a sus hijos de pequeños y ahora que ya han crecido, ya no pueden disciplinarlos. Si no pudieron de chiquitos, ahora menos, ya como jóvenes o adultos. Y las consecuencias se están pagando, dice uno, ¿no? Porque aquí también el pueblo nos muestra, ¿no? Dice que clamaron a Dios, Dios los escuchó y ¿qué les hace? Les mandó libertadores. Y podemos decir en épocas aquí del libro, ¿no? Pues eran los jueces, hombres elegidos por Dios para el propósito de libertar a su pueblo. Aquí sabemos que ahora ya tenemos un libertador, que es nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que Él vino a libertarnos una vez. Ya no debemos de ser cautivos de nada más. Simplemente es cosa de que nosotros estemos en constante comunión con Él. Y es que aquí los hombres al clamar, dicen, pues estaban orando, ¿no? Y sabemos qué tan importante es la oración cuando queremos tener comunicación con Dios, que Él vea de esas necesidades que debemos tener. Sabemos que la oración es una necesidad, dice uno, universal, y que debemos de tener nosotros en todo tiempo y no únicamente en los momentos de aflicción o tiempos de aflicción. Y vayan ustedes a ver el Salmo 65:2 o también en Romanos, ¿no? Que sabemos que ahí el Espíritu, el que tiene al Espíritu del Señor, Espíritu Santo, Él nos va a ayudar para escudriñar nuestros corazones y nos va a mostrar nuestras debilidades y que nos va a hacer pedir como nos conviene. Les digo, ya vimos el estudio de Romanos, el 8, 26 y 27, ahí pueden constatarlo nuevamente en la palabra del Señor. Y recuerden que nuestras oraciones ascienden como incienso delante de Dios, con un aroma agradable. Entonces, debemos de estar en constante oración. Amén. Y ahora vayamos al 28, que dice, pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos, que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Y podemos ver, ¿no?, que aquí también el pueblo de Israel fue devastado por momentos de rebelión y de pecados intensos, ¿no? Les digo, cuando estaban bien con Dios, eran invencibles y el Señor estaba con ellos. Pero, ¿qué pasaba? Había rebelión, sus pecados eran bastantes, ¿y qué había? Eran devastados. El pueblo, así pudiera ser el pueblo más grande, era devastado. Entonces, ¿qué dice aquí? Se arrepentían, regresaban a Dios, Dios los escuchaba y nuevamente los libraba. Y podemos ver que reincidieron muchas veces y fueron muchas las causas, ¿no? El cual, dice uno, no son justificadas, pero de esas causas podemos mencionar y la cual nosotros debemos de tener cuidado, ¿no? Porque en Éxodo 32:1 nos muestra por qué las ausencias de los líderes espirituales hacía que caía el pueblo, ¿no? Recordamos ahí el versículo que decía Éxodo 32:1, que dice, y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos de lo que haya acontecido. Y como aquí, ¿no?, a falta de líder espiritual, el hombre busca su conveniencia. Ellos estaban acostumbrados a adorar a otros dioses en la idolatría que estaban con los egipcios. Saben que tenían un guía espiritual. Y sin en cambio, cuando él subió al monte,
dice uno, pasaron muchos días y el hombre se desespera prontamente. Necesita ser guiado. ¿Y qué le dicen a Aarón, no? Haznos un becerro de oro, que es el Dios que vamos a adorar. Y eso es lo que muchas veces pasa, ¿no? Que necesitamos buenos líderes para entender bien la palabra y poder decir, ¿sabes qué? Estoy firme, no sé cuánto tiempo pase, pero nos podemos mantener firmes. O también por causales pueden ser las malas asociaciones, ¿no? Como nos menciona en Primera de Reyes 11:4, que dice: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron sus corazones tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Y aquí dice uno las asociaciones, ¿no? Aquí menciona claramente, pues, que Salomón, ¿qué hizo? Se juntó o tenía mujeres paganas que adoraban otros dioses. ¿Y qué hace? Eso influenció al corazón de Salomón y cayó en idolatría. Empezaron a adorar a otros dioses. No fue como David, su padre, ¿no? Claramente, entonces, o también en Segunda de Crónicas lo vimos, ¿no? El éxito mundano que se pueda tener cuando dice la palabra del Señor aquí en Segunda de Crónicas 25:14. Volviendo luego a Masías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Y aquí, como dicen, pues todo lo que conlleva este mundo, que empiezas a tomar dioses ajenos. No necesariamente tiene que ser un dios en figura o que esté sobre un altar. No, sabemos que hay infinidad de dioses que se ha hecho la gente, ¿no? Les decimos, a veces han hecho del dinero, de todas las cosas, hasta del trabajo o de una persona. A veces de la pareja, dice uno, la pareja cómo influye en que tú no te puedas acercar a Dios como debe de ser. ¿Por qué? Porque te manipula y te dice, ¿sabes qué? El domingo no vamos a la iglesia porque tenemos una reunión con mis familiares en esto, lo otro, y empieza, ¿no? Por eso el Señor no quiere que te juntes con yugo desigual, para que no haya esa diferencia, esa separación de Dios por eso, dice uno, por esas cosas mundanas. O también puede ser por la profundidad de esa fe, ¿no? Como nos lo dice en Lucas 8:13, que dice los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero esto no tiene raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan, ¿no? Es algo superficial, podemos ver como mucha gente llega con mucho entusiasmo, quieren rendirse a los pies de nuestro Señor Jesucristo, pero dice uno aquí, no echan raíces, es algo al ligero, ¿no? Y llega, dice uno aquí el versículo, ¿no? Llega el tiempo de las pruebas y se apartan. ¿Por qué? Porque no están bien afianzados en la fe. Y dice uno, llega un viento fuerte y pueden ser arrancados. No sé si han visto muchas plantitas que vienen a veces sobre unas rocas y que las riegan, tienen tantita tierra y hay que regarlas hasta con goteo porque pues son ornamentales, son realmente nada más de adorno. Ese tipo de plantitas sabemos que no echan raíz, con cualquier movimiento se arrancan. ¿Y qué pasa? Pues se marchitan. Y eso es aquí lo que Lucas nos estaba diciendo, ¿no? Muchos reciben la palabra del Señor, la escuchan y de momento dice uno, pasa un mes y están con mucho entusiasmo, pero llega a tener una prueba y de momento se separan, buscan otras alternativas, no buscan primeramente a Dios. Esas son las personas de falta de raíz.
O también las causales pueden ser tener una vida vacía, ¿no? Y también nuevamente nos lo dice en Lucas 11, del 24 al 26, que dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolos. Dice: volverá a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y el postrer estando de aquel hombre viene a ser peor que el primero, ¿no? Como también esto influye, que escuchas la palabra del Señor, dice uno, te estás limpiando tu espíritu, tu alma está haciendo, dice uno, empiezas a alejar todo lo malo, pero de momento caes, y a veces es peor, ¿no? Si venías haciendo cosas malas, ahora triplicas lo malo, porque no estás cimentado en esa fe, ¿no? Hemos visto a veces ejemplos así como alguien que es alcohólico, tan fácil, que agarra, se mete en rehabilitación, trata de limpiar su cuerpo del alcohol, de ese vicio que se tiene, pasa 1, 2 meses, 3 meses, y de momento alguien le ofrece alcohol, lo toma, y después cae peor. Si tomaba 1 o 2 días, ahora ya no deja de tomar 1 o 2, sino ya son 3, 4, 5 días, son 15 días. Hay muchos que se pierden en el alcohol y ya no lo dejan para nada. Entonces eso es lo que hay que tener cuidado. O también dice uno nuevamente, el amor al mundo que se tiene, ¿no? Y es que en 2 de Timoteo 4:10 nos dice: porque Demas ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito de Dalmacia. Entonces aquí dice uno, el amor al mundo. Dios no pone límites, ¿no? Sabemos que algunas veces podemos ir y venir a Él. Dice uno, sabemos que vamos a obtener misericordia de Él, pero para obtenerla debemos de ir a Él, reconociendo nuestras necesidades y pidiéndole ayuda al Señor. Cuando llegas a pensar que eres autosuficiente, realmente es un momento donde a partir de ahí empiezas a hacer a un lado a Dios, y eso hay que tener cuidado. Amén. Y hemos concluido. Vamos a dejarlo los siguientes capítulos para la siguiente semana, y pues como conclusión únicamente tenemos a un Dios grande en misericordia, tanto que podemos ir a Él cuantas veces haya necesidad. Pero esto no quiere decir que porque ya sabemos que el Señor tiene misericordia de nosotros y nos va a perdonar, estemos nosotros en constante desobediencia a Dios. No, que debemos de tomarlo muy en serio, realmente no a la ligera. Todo lo que podamos hacer malo, y dice uno, llegar con el Señor y pedirle, sabemos que Él nos va a perdonar, pero no por ello, les digo, estemos pecando. Y recordemos lo más importante también, que hemos recibido una herencia inmerecida, y es una herencia que no se acaba, es una herencia que es eterna, y que no hicimos nada para merecerla. Únicamente lo que debemos de hacer es cuidar esa herencia que el Señor nos dio. Amén. Y pues vamos a hacer una oración para terminar. Señor, grande eres en misericordia, lo hemos visto, Señor. Sabemos que en ti podemos ser realmente salvos, Señor, y permítenos, Señor, que nuestro corazón se esté reforzando siempre, Señor, que no caigamos, que no estemos llegando a ti pidiéndote perdón tras perdón tras perdón por estar haciendo las mismas cosas que se viene haciendo el mundo. Queremos definitivamente, Señor, dejar todo esto. Fortalécenos día a día con tu palabra, Señor, y que nuestro espíritu se una a tu espíritu, Señor, y que seamos uno solo. Gracias te doy, Señor, por ello, y todo te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Y pues los veo el día de mañana ya a las 10 en el templo. Amén.